Cuando Obito usó aquella técnica, nos dio la oportunidad de modificar las cosas a nuestro favor. Habló esta vez el Zetsu blanco. Si la cuarta guerra falla de nuevo, sabremos que no era el momento para que sucediera. Ambos Zetsu se unieron en uno y ocultaron la caja de los anillos antes de desaparecer bajo tierra. Ahora no había duda de que nada fallaría. Tal vez Obito había modificado una técnica para que en el momento de su muerte el tiempo retrocediera y pudiera alterar la línea temporal en la que se encontraba, por ello muchas cosas cambiaron, pero Zetsu era plenamente consciente del cambio y a diferencia de Luchia, recordaba con gran exactitud toda la historia. Continuará. Hola. Sean bienvenidos a este fanfic. Tenía años sin hacer algo de Naruto y para volver quise editar un fanfic que hice cuando apenas había llegado a este fandom. La historia original era bastante diferente, pero digamos que aún mantengo el esqueleto. En esta sección aclararé cualquier duda que tengan, así que siéntanse libres de preguntar lo que deseen. De notas. 1. Shiro y Guruguru. Para los que no recuerden, Obito se refería a este par de esa forma, Shiro, blanco, y Guruguru, espiral. 2. La historia estará dividida por arcos, tal vez 3 si no me da la flojera. El primer arco abarcará desde lo que vieron hasta donde Naruto se va a entrenar con Jiraiya. Es todo por ahora, cuídense. Nos leemos pronto. 22 Chapter 2. Dos artistas. Título. Uchiha Obito no Monogatari, la historia de Obito Uchiha, género. Aventura / romance / amistad. Subgénero. What if, ¿qué pasaría si? Advertencias. Muerte de personajes, no vayan a lloriquear, en la serie se murieron un chingo. Uso de Ox. Disclaimer. Los personajes de Naruto no me pertenecen, son propiedad de Masashi Kishimoto. Hago esta historia con el único fin de entretener. Arco capítulo 1. 2. Artistas. Iwagakure. Cuando Deidara se graduó como genin de la academia junto a Kurotsuchi y Akatsuchi, los tres fueron asignados como un equipo bajo las órdenes de Kitsuchi, el padre de la azabache. Cumplir con las misiones que se les encargaba no era muy difícil, los tres eran muy habilidosos a sus 12, 11 y 13 años respectivamente. Incluso Deidara había comenzado a ser entrenado por el mismísimo Onoki, quien le tenía gran aprecio y estaba orgulloso de él a pesar de que nunca lo admitía. Pero claro que ni el rubio ni la nieta del Tsuchikage tenían la madurez propia de ninjas de su rango o de sus habilidades. ¿Cuándo dejaran de hacerle bromas a Onoki-sama? Es por eso que se enoja con ustedes, les reprochaba a Katsuchi como era ya de costumbre. Los otros dos solo se reían por su reciente broma mientras caminaban por la aldea en espera de los gritos del Tsuchikage. No seas aburrido, Akatsuchi. Quiero ver la cara del viejo cuando se dé cuenta, sonreía divertida la Kunoichi. Necesitas aprender a relajarte, HN. Deidara rodó los ojos antes de seguir moldeando un trozo de arcilla en sus manos hasta volverla una pequeña ave. En la nueva línea de tiempo que Obito Uchiha había creado, Deidara nunca se implantaría aquella técnica prohibida. Su arte con la arcilla explosiva venía simplemente de su barrera de línea sucesoria. Claro que tomó mucha práctica poder realizar sus esculturas con rapidez. Moldeaba estas con sus propias manos, transmitiéndole un poco de su chakra para hacerlas funcionales. Su creencia por el arte efímero estaba intacta y era algo de lo que Kurotsuchi solía sacar a burla ocasionalmente. Kurotsuchi. Deidara. Los gritos de Onoki resonaron en casi todo Iwagakure. Los dos adolescentes no dudaron en correr para evitar el castigo que les vendría por jugarle otra broma al anciano. Lo más natural sería que dejaran de hacerlo, pero parecía haber algo satisfactorio en eso para ellos, al menos así pensaba Akatsuchi. ¿De nuevo huyen de Onoki-sama? ¿Cuándo van a aprender a comportarse? Una Kunoichi de la misma edad que los tres, se acercó en compañía de los dos miembros de su equipo, recién llegaban de una misión. Parecen de todo menos ninjas, deberían dejar de hacer bromas absurdas, comentó el único hombre del equipo recién llegado. Supongo que ellos son así, se rió la otra integrante de aquel equipo. Akatsuchi dejó salir un suspiro de resignación, ya estaba acostumbrado a esa clase de situaciones. Mientras sus dos amigos se ocultaban del problema, decidió acompañar a los recién llegados a entregar su reporte de misión. Más tarde, luego de recibir la regañina del Tsuchikage, Deidara y Kurotsuchi se volvieron a unir a su amigo y a sus antiguos compañeros de la academia. ¿Algún día ustedes dos dejarán de actuar como unos niños? Onoki-sama la paga con todos nosotros cuando hacen alguna de sus bromas. Les regañaba una Kunoichi de cabello castaño oscuro, el cual llegaba por debajo de sus hombros, de ojos almendra y piel clara. Al igual que todos, usaba el uniforme ninja de Iwagakure y llevaba su protector amarrado en su cuello en lugar de su frente. Ella tenía 12 años al igual que Deidara.
Deja de regañarnos Yuriko, ya es bastante con que el viejo lo haga. El rubio solo se cruzó de brazos mirando hacia otro lado, que no quisieran pagarle su última misión era un asunto muy serio como compraría más arcilla ahora. Pues entonces aprendan a comportarse como los chuunin que son, siguió reprochándole la castaña, ella también se había quedado sin su paga. Ustedes dos parecen un matrimonio viejo cuando dejaran de discutir por todo. Kurotsuchi rodó los ojos mientras negaba con la cabeza. No somos un matrimonio. Exclamaron los dos al mismo tiempo, provocando que sus amigos se rieran por la situación, además, también es culpa tuya Kurotsuchi. Muriko Nagura siguió regañando a los dos como si de una madre enojada se tratara, tendría que contar con el dinero de su hermana gemela hasta que realizara su siguiente misión por culpa de esos dos. Mientras los tres discutían, los tres restantes solo bebían té y comían dangos observándoles con expresión divertida, era una especie de costumbre esa clase de situaciones desde que eran más pequeños. Esos tres tienen mucha energía, dijo Akemi Yashiba, ella era la más bajita de los seis a pesar de que la menor era Kurotsuchi y ella compartía edad con el rubio Inagura. Su cabello era de un castaño mucho más claro que el de Yuriko y estaba trenzado hasta la mitad de su espalda, dejando solo un flequillo que cubría parte del protector en su frente. Sus ojos eran color café y su piel era algo pálida. Creo que son demasiado intensos, ojalá tuvieran un botón de apagado, agregó Kenji Masamune, el más alto de los seis, de cabellera negra un poco larga hasta sus hombros, ojos color café y piel ligeramente bronceada. Kenji, así como Akatsuchi, tenía 13 años. Aunque debes admitir que no es aburrido verles discutir, comentó Akatsuchi sonriente. Deidara, Kurotsuchi y Yuriko se vieron obligados a calmarse o serían echados de la casa de té. Al salir de allí, los seis empezaron a dar un paseo por la aldea, esta vez hablaban con más tranquilidad. Ellos habían estado juntos desde la academia y se habían vuelto grandes amigos. En la línea de tiempo destruida, Deidara habría obtenido aquella técnica prohibida tal vez en un par de años y se habría marchado de su aldea. Onoki habría enviado un equipo a buscarlo, dicho equipo estaría conformado por Kenji, Akemi y Eriko, la hermana gemela de Yuriko. En su búsqueda para capturar al rubio artista, este habría lanzado un C3 a la aldea no muy lejos de donde los tres jóvenes se hallaban y habrían muerto por la explosión. Creo que yo me iré a casa ya, estoy muy cansada, dijo la nieta del Tsuchikage estirándose un poco. Puedo acompañarte, ya está algo oscuro, sugirió Kenji procurando sonar amable, no era nada raro que intentara pasar algo de tiempo con la azabache. No te preocupes por eso, tú vives hacia el otro lado, Akemi y Akatsuchi viven más cerca respondió la chica sonriente. Deidara Nii, no seas maleducado y acompaña a Yuriko a casa. Nos vemos. Kurotsuchi sujetó la mano de Akemi y la de Akatsuchi para llevárselos consigo, ambos no pusieron mayor resistencia y tras despedirse de los otros, se fueron junto a la azabache. Por otro lado, Kenji dejó salir un suspiro y se despidió del rubio y la castaña antes de marcharse, dejándolos finalmente solos. Te acompañaré a tu casa porque ya es muy noche, pero sé que podrías irte sola sin problemas, Muriko sonrió un poco y asintió para empezar a caminar en dirección a su casa en compañía del chico. A pesar de sus discusiones, para sus amigos era muy notorio que ambos se gustaban, pero eran un poco orgullosos para admitirlo en especial de Deidara. Cuando llegaron a la casa de las hermanas Nagura, ambos se quedaron callados unos cuantos segundos. Gracias por acompañarme, aunque no era necesario, rompió el silencio la chica. Nos vemos después, ten cuidado. Así, no es nada, lo hice porque Kurotsuchi me lo pidió, se llevó las manos a la cangurera que tenía sujeta a su cintura y tomó el ave de arcilla que había moldeado horas atrás. Ten, puedes quedártelo dijo entregándole la pequeña escultura, cosa que sorprendió bastante a la kunoichi. ¿Y eso por qué? Preguntó extrañada mientras tomaba la escultura en sus manos. Hace un tiempo dijiste que mi arte te gustaba, no todos tienen idea de lo que es el verdadero arte, decía mirando hacia cualquier otro lado menos aquellos ojos avellana. Hubo de nuevo algo de silencio, un silencio bastante agradable en realidad, pero que no duró mucho ya que el ninja volvió a hablar. Buenas noches Yuriko. Buenas noches Deidara. Cuando Yuriko entró a su casa, Deidara se alejó caminando, llegando a sonreír sin poder evitarlo. Era cierto que su orgullo le impedía admitir que tenía sentimientos por aquella chica, desde pequeño se había cegado con la idea de un enamoramiento por aquella anónima kunoichi de Konoha y quizás aún seguía pensando en eso para no tener que pensar en sus verdaderos sentimientos, eso no se le daba muy bien a su parecer.
Así que esta es la vida de Deidara. Zetsu observaba fijamente al rubio. ¿Crees que abandonará su aldea? Lo dudo mucho, contestó la parte oscura. El Akatsuki que conocíamos no existirá en esta realidad. Es probable que Deidara nunca se vuelva un renegado. Al parecer la alteración que provocó Obito no solo afectó su vida. Es bueno saber que tomamos medidas en el momento que la captura del Kyuubi falló, dijo el otro sonriendo ligeramente. Ichigo y Fusuna han resultado más útiles que el mismo Obito, incluso hemos recuperado el Rinnegan de Madara. Y pensar que son más jóvenes que Obito, Nagato no iba a sernos útil en esta ocasión, por eso lo mejor era recuperar esos ojos. La planta que rodeaba a ambos se cerró y despacio empezaron a sumergirse en la tierra hasta desaparecer. Deidara se detuvo un momento y miró hacia atrás, listo para defenderse en caso de un ataque, pero este nunca ocurrió ya que no había nada ni nadie amenazándole. Sunagakure en la aldea de la arena las cosas cambiaban de forma muy constante, de algún modo así lo sentía Sasori no Akasuna. Cuando era muy pequeño, sus padres habían muerto a causa de la guerra. La vida sin ellos había sido difícil, pero su abuela Chiyo supo bien cómo criarle y le ayudó a convertirse en un gran ninja especializado en marionetas desde muy pequeño. Aún así, las memorias de su infancia eran vagas y no muy gratas. Recordaba que su único amigo había muerto cuando aún eran niños y la única que quedaba de su equipo era Pakura. Aquella kunoichi se había vuelto temible incluso para su propia aldea. A muchos les preocupaba trabajar con ella debido a su poderoso y peligroso Kekkei Genkai. Pero Sasori era una excepción. Él sí que estaba muy interesado en aquella maravillosa habilidad y tal vez por eso, trabajar juntos no resultó tan complicado. Siempre estaban juntos, luchando juntos y apoyándose en cada misión. Espero el día en que me den bisnietos. Sasori escuchaba a su abuela mientras preparaba las marionetas en sus pergaminos para su siguiente misión. Eso no sucederá, abuela. Pakura y yo solo somos amigos. Esa excusa está muy gastada. No vas a querer decirle a tu abuela cómo es la vida. Compañeros, le corrigió dejando salir un leve suspiro. No era la primera vez que la anciana le abordaba con ese tema. Abuela Chiyo, por favor, entiende que entre Pakura y yo no hay nada de lo que tú crees. Chiyo dejó salir un bufido de resignación cuando su nieto salió preparado para su misión. Ella más que nadie sabía lo mucho que esos dos podían entenderse, porque no solo temían a Pakura, había muchos que consideraban a Sasori casi tan peligroso como ella. El escorpión de las arenas rojas había desarrollado en su preadolescencia las tres principales marionetas de combate usadas por los especialistas de la aldea: Karasu, Kuroari y Sansou. Pero Sasori tenía una manía única en él y era la de convertir a sus enemigos en marionetas humanas, claro, no a cualquiera, sino a los que consideraba poderosos. El Kazekage le había permitido a él y solo a él realizar semejante cosa, incluso dejó por entendido que, al morir, Sasori podía disponer de sus restos para crear una marioneta y así sucedió. A nadie le gustó nunca la idea de que Sasori hubiera convertido el cuerpo del ninja más poderosos de la aldea en una tétrica marioneta. Sin embargo, a partir de esto ningún enemigo del pelirrojo se convirtió en una marioneta y nadie de la aldea se arriesgó a confrontarlo por miedo. Incluso la misma Pakura llegó a temer por la presencia del pelirrojo. Él siempre la consideró poderosa y una digna usuaria del elemento quemar. ¿Acaso él deseaba su cuerpo para conservarlo como un tétrico utensilio ninja? La idea se desvaneció con el tiempo, porque, aunque Sasori solía observarle con frecuencia, nunca mostró interés en causarle daño y era tal vez, solo tal vez, porque era el único ser que consideraba hermoso estando vivo. Si había alguien por el cual tanto Pakura como Sasori sentían interés, era el hijo más pequeño del Kazekage. Su madre, Karura, fue de las pocas personas que trataba a ambos con respeto, no los veía como los fenómenos más poderosos de la aldea y al morir dejó un gran hueco en sus vidas. Ahora, su hijo pequeño era tratado incluso peor que ellos por todos los aldeanos. ¿Por qué un niño debía soportar algo así? Ni siquiera vivía con su padre o hermanos, era cuidado por su tío Yasamaru y él era la única persona que socializaba con Gaara. ¿Qué pensaba el Kazekage cuando decidió que el Ichibi estuviera dentro de su propio hijo? Se preguntó la mujer mirando al niño que se mecía en un columpio a lo lejos. Tal vez pensó que sería más fácil de controlar, respondió Sasori mirando al niño. No lo consideraba un monstruo como todos, pero su empatía estaba bastante reducida como para llegar a defenderlo o interceder por él. Chiyo-sama no debió sellarlo en él cuando Karura-sensei estaba embarazada. Ese niño podría tener una familia feliz si no fuera por Pakura, le interrumpió el pelirrojo. Ya sabes cómo funciona todo en la arena. Si nos oponemos a sus actos nos tomarán por traidores, aunque no me importaría largarme de aquí.
Estaría de acuerdo contigo si no fuera tan peligroso convertirse en un renegado. Además, hay personas que valoro en esta aldea. Ambos se alejaron de aquel lugar, debían mantener una cierta distancia de aquel niño, aunque la kunoichi no solía obedecer mucho, aquel pequeño le recordaba tanto a Karura que era inevitable observarle de forma constante. Cuando no se fijaban en el Jinchuriki y no tenían alguna misión, Sasori entrenaba a los aspirantes a marionetistas y Pakura a una joven ninja llamada Maki. Terminó el entrenamiento, vayan a casa, ordenó el pelirrojo a sus estudiantes antes de guardar las marionetas en sus respectivos pergaminos. Miró el cielo oscuro de la noche, los entrenamientos se estaban extendiendo mucho más de lo que habituaba. Nos vemos Sasori-sensei, escuchó cómo se despedían sus estudiantes, él solo se despidió con un asentimiento de cabeza y guardó sus pergaminos para emprender su camino a casa. Esa noche era muy fría, más de lo habitual, como si fuera un presagio de lo que estaba por suceder. Esa noche Yasamaru trató de asesinar a Gaara, esa noche el niño perdió el control y liberó al monstruo que tenía encerrado en su interior, esa noche Sasori y Pakura junto a casi todos los Jounin de la aldea debieron enfrentarse al Shukaku hasta que lo debilitaron lo suficiente para que el niño volviera a la normalidad. Con el paso del tiempo, Pakura confrontó en muchas ocasiones al Kazekage a raíz de aquel evento en el que Gaara perdió el control, pero él aseguraba que todo estaba bajo su control y que su hijo era el arma definitiva aun cuando era obvio que lo consideraba un total fracaso como Jinchuriki. Sasori se vio en la necesidad de interferir, Rasa empezaba a considerar a Pakura como una amenaza y la envió a una misión como intermediaria sabiendo que podría ser fácilmente asesinada, pero esto no ocurrió ya que Sasori le siguió y entre los dos lograron acabar con el enemigo. Debo decir que eres el Kazekage más patético que hemos tenido, empezó a decir viendo cómo los dos guardias se ponían a la defensiva a pesar de que Sasori no parecía estar interesado en atacar. De haber sido yo el tercero, nunca te hubiera permitido hacer lo que hacías con los cadáveres de tus adversarios, lo dice el que sacrificó a su esposa y a su hijo, no puedes darme lecciones de moralidad Rasa, hubo un breve silencio antes de que Akasuna prosiguiera. No me importa lo que hagas a tu familia o al resto de tus subordinados, pero intenta sacrificar a Pakura como una simple ficha de shougi y la siguiente marioneta de mi colección serás tú. La advertencia pareció hacer un fuerte eco en el Kazekage. A pesar de ser reconocido como el ninja más fuerte de Sunagakure, sabía muy bien que Sasori era mucho más poderoso, no podía arriesgarse a luchar contra él o enviar a alguien y que éste fracasara. De ese modo, desistió de deshacerse de alguno de ellos, pero procuraba enviarlos a misiones de su nivel, manteniéndolos fuera de la aldea por largo tiempo, pero ambos eran tan fuertes que mantendrían el nombre de la aldea en alto, de alguna forma, todos salían ganando. Konohagakure observar al pequeño Naruto Uzumaki se había vuelto un poco cotidiano en la vida de Rin. Aquel niño crecía recordándole tanto a su maestro como a Kushina, pero también le recordaba mucho a Obito cuando era pequeño. Era inevitable que la nostalgia le invadiera, aunque también la tristeza, no solo por el recuerdo de Minato y esposa, sino también por la forma en que era tratado al ser el Jinchuriki del Kyuubi. Si ella no recibió nunca un trato familiar, fue por el simple hecho de que muy pocas personas eran conscientes de que ella albergaba al Sanbi en su interior, mayormente eran ninjas de rango superior a Chunin y muy contados. Se parece mucho a ti, ¿sabes? Rin y Obito observaban juntos al niño que estaba en clase de lanzamiento de Shuriken, no era muy bueno y era bastante ignorado a diferencia del pequeño prodigio Sasuke Uchiha. ¿Sasuke? Por supuesto, somos la élite de la élite, sonrió orgulloso, aunque recibió un leve codazo por parte de la castaña. Hablo de Naruto, le corrigió dejando salir una suave risita, no es el mejor de la clase, pero se esfuerza mucho, ¿no lo crees? Incluso usa gogles como tú cuando eras niño. Ah, pues sí, debo admitir que se esfuerza mucho, respondió viendo cómo el rubio fallaba todos sus lanzamientos. Iruka debería ayudarlo un poco más, se quejó haciendo que su acompañante riera. Si debería, le apoyó antes de guardar silencio por un breve momento. Si se sigue esforzando, ¿podrá ser como tú no te pareces? Obito le miró con algo de sorpresa, Rin le sonreía como siempre desde que eran niños y esos grandes ojos marrones le mantuvieron distraído antes de balbucear algo similar a un sí. El frío otoñal sopló con algo de fuerza, el invierno parecía muy próximo, Iruka llevó a los niños adentro y ya no pudieron seguir viendo a Naruto. Ambos Jounin se retiraron de los alrededores de la academia en cuanto un ave voló encima de ellos indicándoles que el Hokage les requería para una misión. Obito, Rin, tengo una misión importante para ustedes dos, decía el viejo Hiruzen luego de retirar su pipa de su boca.
Necesito que vayan a Megakure como mediadores de mi parte, supongo que han escuchado sobre la organización Akatsuki. Los dos recibieron los detalles de su misión y se sorprendieron al ver a Kakashi entrar a la oficina. No solían verse muy a menudo por las diferentes misiones, pero esa era especial porque los involucraba a los tres. Debían volver a ser un equipo para realizar la mencionada. Continuará. Notas del autor. Hola. ¿Qué tal? Espero que hayan disfrutado el capítulo. Tengo un par de cosas que dejar en claro para que no se confundan al leer. 1. La cronología. Por ahora no es lineal, lo que significa que lo que ocurre en las tres aldeas no ocurre en un mismo tiempo. Para hacerlo más fácil de entender, los eventos de Sunagakure ocurren primero, siendo que Sasori tenía 35 años al morir, tiene 26 al final de su línea de tiempo en el evento del Shukaku, donde si no me equivoco Gaara tenía unos 6 años. Luego los eventos de Konoha, aquí Obito y Rin tienen 22 años y Naruto unos 8 recién cumplidos. Por último Iwagakure, esto sí está un poco más a futuro ya que Deidara tenía 19 al morir en Shippuden, en su escena tiene 12 lo que significa que ahí Naruto tendría 9 años. Pronto todo irá en una línea normal de tiempo. También quiero aclarar que Pakura murió durante la tercera gran guerra ninja, pero decidí cambiar ese evento como lo dije, ocurrió más a futuro y Sasori le salvó de morir. 2. Los OK. No soy la mayor fanática de los OK, pero en esta historia debo usar varios para no afectar algunas cosas que ya se irán viendo. Además, no hay muchos ninjas de Iwagakure así que tuve que improvisar un poco. Algunos como Yuriko Yeriko Nagura o Kenji no son míos, son de una amiga que me los prestó y decidí mantenerlos como ella en sus historias. Akemi y los mencionados Ichigo y Fusuna sí son míos y verán otros más. 3. Las parejas. Este fic es principalmente romántico, así que naturalmente habrá muchas parejas de toda clase. Canon, Baiko X Conan, Semi-Canon, Obito X Rin, Crack, Sasori X Pakura, Canon X Ok, Deidara X Yuriko, y estas son solo por dar ejemplo, habrá otras más no solo de los personajes de Akatsuki, pero ellos son mis personajes principales. Bien, aclarados esos puntos, no los molesto más. De nuevo digo, son libres de preguntar lo que gusten, los comentarios son gratis. Hasta el próximo capítulo. 22 Chapter 3. Akatsuki título. Uchiha Obito no Monogatari género. Aventura / romance / amistad subgénero. What if, ¿qué pasaría si? Advertencias. Muerte de personajes, no vayan a lloriquear, en la serie se murieron un chingo, uso de Ox disclaimer. Los personajes de Naruto no me pertenecen, son propiedad de Masashi Kishimoto, hago esta historia con el único fin de entretener. Arco capítulo 1, 3. Akatsuki Megakure. La aldea oculta de la lluvia era controlada por Salamandra Anzo hasta su repentina muerte así como la de su familia y muchos de sus seguidores. Nadie entendía cómo todo había acabado de tal modo para el líder que tanto habían respetado y cuyo nombre se había vuelto tan reconocido. Pero esa era la realidad, y por ello, la organización de nombre Akatsuki se vio en la necesidad de tomar el control antes de que una guerra civil pudiera comenzar. Yaiko, muy pocas aldeas respondieron al llamado que hiciste, habló con Ana, líder de la organización y el que había sido uno de los mejores amigos de su infancia. Este dejó salir un suspiro de resignación, tampoco esperaba la atención de las 5 grandes naciones. Lo bueno es que Konoha y Suna son parte de ellos, eso es un avance importante, ¿no lo crees? Tienes razón, que 2 de las más importantes aldeas accedieran es un gran paso para nuestra organización, trató de verle el lado positivo y aunque tal vez lo hacían para investigar sobre ellos, no dejaba de pensar que era una oportunidad para mostrar de lo que eran capaces, crear alianzas y solucionar problemas sin necesidad de guerras. Se lo contaré a Nagato y a los otros, apuesto a que la idea les agradará mucho. Conan salió de aquella especie de sala y se dispuso a bajar a otro de los pisos de aquella edificación. Se habían instalado en la torre más alta de la aldea, era más fácil visualizar todo y partir desde allí de ser necesario para cuidar de esta. Dar con sus compañeros no fue difícil, todos estaban reunidos en uno de los salones, comiendo y platicando entre ellos. Akatsuki había crecido como organización, no por su cantidad de miembros, sino por el reconocimiento que había llegado a obtener. Aunque, había muchos rumores que la envolvían, como que ellos tenían algo que ver con la muerte de Salamandra Anzou o el tiempo de desconfianza que hubo temporalmente a raíz del robo del Rinnegan de Nagato Uzumaki. Esas son buenas noticias, estamos lográndolo aunque sea poco a poco, comentó el pelirrojo una vez la mujer terminó de explicar la situación.
Era cierto que a Nagato le habían arrebatado el Rinnegan no hacía mucho tiempo, pero el sacrificio de un miembro de la organización le había permitido obtener nuevos ojos de un color azul oscuro. Haber perdido los poderes del sabio de los 6 caminos significaba una gran baja en cuanto al poder de Akatsuki, pero para ellos lo importante era el hecho de que Nagato seguía con vida y no había quedado ciego. Por la respuesta del Hokage y del Kazekage, es probable que los recibamos muy pronto, la especialista en origami sonrió al ver a todos tan animados con la noticia. Entonces debemos darles una buena bienvenida, queremos que entiendan nuestro punto y se lo hagan saber a sus líderes. Akatsuki no solo será una organización que ayude a Megakure, sino a todas las aldeas que lo necesiten, agregó otro de los miembros ahí presentes. Llegar al país de la lluvia no había sido muy difícil gracias a la técnica espacio-temporal que Obito poseía. Ciertamente, Kakashi también poseía tal técnica, pero al no ser un Uchiha, activar el Mangekyo Sharingan podía llegar a ser muy agotador, así como podía generar un gran gasto de chakra. Aquel país siempre había dado un aspecto triste, tal vez por ser el campo de batalla de la última gran guerra ninja. Las aldeas eran más pequeñas que antes, algunas incluso estaban totalmente deshabitadas. Ver huérfanos de camino a Megakure no había sido nada raro, y al menos para Rin, aquella vista era demasiado triste. Y pensar que todo esto solo es una secuela de la guerra, comentó la Kunoichi mientras caminaban por una de esas pequeñas zonas. Sorprendentemente, aún quedaban algunas personas habitando allí, viviendo de cosechar y pescar en un río cercano, pero no dejaba de ser poco favorable en un país donde constantemente llovía, muchas veces los cultivos se dañaban y no siempre había algo que pescar. No puedo culparlos de poner tantas restricciones para ingresar, respondió Obito viendo las casas, pequeñas, no todas iluminadas y con una fachada deplorable. Los países pequeños son los que siempre se ven peor con las guerras, esta vez habló Kakashi, el cual solo procuraba ignorar todo a su alrededor y seguir avanzando. Si no se había teletransportado directamente a la aldea principal, era por sus estrictas leyes de entrada y salida, especialmente para los extranjeros. Quisiera que esto cambiara de algún modo. Rin detuvo su andar para mirar hacia un niño que lloraba frente a una casa, aquella imagen era demasiado para ella, no podía solo seguir de largo así que se acercó al pequeño, agachándose a su altura. Hola, ¿sucede algo? Le habló con suavidad para no asustarle, el niño apenas levantó la cabeza sin dejar de gimotear. Es mi mamá, contestó apenas entendible el pequeño, no despierta y está muy caliente. No hay médicos aquí, la otra aldea está muy lejos. ¿Podrías llevarme con ella? Yo soy médico, tal vez pueda ayudarla en algo. Obito y Kakashi solo vieron cómo el niño le sujetaba la mano para llevarla al interior de la casa, ambos se miraron entre sí antes de seguirla. Era igual de pequeña que por fuera, apenas había una cocina, una mesita y una cama, todo en una misma habitación, lo único que estaba aparte parecía ser el baño. Parece que solo es un virus, no te preocupes, tu mamá estará muy bien pronto, dijo mientras aplicaba su ninjutsu médico en la mujer, logrando que la fiebre comenzara a bajar con más facilidad. Al terminar se levantó y del pequeño kit que colgaba de su cintura, sacó un frasco de medicina para dársela al niño. Dale una de estas por 3 días y verás que se repondrán muy pronto, ¿de acuerdo? Muchas gracias señorita, el pequeño no se resistió a abrazarle, esta vez llorando de felicidad y más al ver cómo su madre por fin despertaba. Los 3 ninjas de Konoha salieron de la casa y continuaron con su camino. Para Obito no era novedad que Rin hiciera algo como eso, siempre había sido tan amable y gentil, preocupándose por el bienestar de sus compañeros y cualquiera que lo necesitara. A pesar de su entrenamiento especial para el control del Biju, no había dejado de mejorar su trabajo como médico, su control preciso del chakra le había favorecido mucho para conseguir el control del Sanbi. No siempre puede ser tan amable, Rin, la voz de Kakashi atrajo la atención de ambos. Recuerda que no todos los shinobis de Konoha son bien aceptados en estas aldeas, debes tener más cuidado. Kakashi. Uchiha gruñó cortando lo que su compañero decía. Rin no hizo nada malo, ¿qué hubiera pasado si no ayudaba a esa mujer? ¿Sería otro niño huérfano en este país, otro niño resentido con la pobreza ocasionada por las guerras? Rin solo quiso darle algo de esperanza. ¿Y qué pasa si solo trataba de atraerla a una trampa? El país de la lluvia sigue siendo territorio enemigo aunque no estemos en guerra. Serás imbécil, a veces pienso que no has cambiado nada, o más bien, estar en Anbu no te hizo el ninja más agradable, tú sigues siendo muy blando. Basta los dos.
Les regañó la mujer, aquello le traía recuerdos de cuando eran niños y eran un equipo, pero después de todo lo que habían vivido no podía creer que siguieran discutiendo con tanta frecuencia. No hacía mal en ayudar a una persona. Obito tiene razón, si esa mujer moría, ese niño iba a... Yo me preocupo por la seguridad de mi equipo, le interrumpió Ataque mirándole con su único ojo visible. No permitiré que algo les pase por imprudencia de los dos, no digo que esté mal lo que hiciste, pero ten más cuidado la próxima vez. Ambos se quedaron viendo al de cabellos color plata con sorpresa. En realidad, Kakashi sí había cambiado mucho. Había aprendido a poner a sus compañeros por encima de la misión, era evidente que no quería volver a vivir el mismo dolor que había pasado durante la guerra, donde por muy poco pudo perderlos a ambos. Llegar a Megakure no tomó demasiado tiempo. Gracias a la carta de invitación, entrar tampoco fue un problema. Un miembro de la organización anfitriona les esperaba para guiarles al lugar de reunión. Esta aldea hace bastante gala de su nombre, comentó Obito tratando de ver a través de la lluvia, por suerte usaban aquellos cubre todo blancos con gorros, eran muy útiles para esas situaciones. Obito. Le regañó la Jinchuriki, este solo se rió un poco nervioso y se mantuvo en silencio el resto del camino. A pesar de eso, pienso que es como cualquier aldea que hayamos visitado antes, con su propio encanto. El país de la lluvia siempre ha sido una nación que sufre, pero nos hemos esforzado para que deje de ser así, y no solo se trata de este país, queremos que sea de ese modo en todas las aldeas existentes. Había comenzado a hablar el ninja de Amegakure, captando la atención de los tres. Nuestro plan es conseguir la paz, pero sé que nuestro líder se los explicará mejor. ¿La paz? Repitió Kakashi mirando de reojo a sus compañeros. Tienen un objetivo bastante grande, por no decir muy ambicioso. Tal vez suene como una ilusión, pero el líder les hará ver que es una realidad que podemos lograr. Ninguno de los tres quiso decir o replicar algo al respecto. Si ellos creían poder lograr algo así, sus razones tendrían así como sus métodos. La cuestión era saber cuáles eran y si estos no ponían en riesgo la estabilidad de su propia aldea. La reunión entre los tres shinobis y Yaiko no había sido muy larga, pero no significaba que el hombre de cabello naranja no hubiera explicado bien su punto y lo que su organización quería de Konoha. Cuando la reunión acabó, Conan les indicó el lugar de la torre donde se quedarían, explicándoles que también esperaban ninjas por parte de Suna. Si necesitan algo no duden en avisarnos, indicó la mujer de hebras azules antes de retirarse. Cuando quedaron solos, tomaron asiento en las distintas camas y se miraron entre sí. No hay mucho que podamos decir, la decisión final la tomara el Hokage, fue Kakashi quien decidió romper con el silencio, pero no hace daño que opinemos al respecto. Yo creo que es una oportunidad para tener otra aldea aliada. Amegakure siempre ha sido muy reservada y más con los eventos de la última guerra, lo que Akatsuki quiere lograr no es tan descabellado, respondió la única mujer del grupo con expresión un tanto pensativa. Que un miembro de la aldea deba quedarse aquí como parte de la organización es entendible. Ya que nosotros hemos venido hasta acá, es probable que el Hokage nos asigne esa tarea, pero también es riesgoso. Ataque suspiró mientras se recostaba en la cama, sacando aquel libro escrito por Jiraiya para disponerse a leer. Su líder ya dijo que fueron estudiantes de Jiraiya-sama, si se confirma, pues, no veo por qué el viejo Hokage diría que no, se encogió de hombros el Uchiha. No creo que eso sea un respaldo de confianza. Obito, ¿acaso quieres que te mencione a Orochimaru? Orochimaru es una de esas terribles excepciones. Kakashi rodó su ojo en un gesto de fastidio. El anciano hizo lo mejor que pudo, además, estos shinobis de Amegakure no se ven malas personas. Sigues siendo demasiado confiado, es por eso que pueden tenderte una trampa con facilidad. ¿Qué dijiste, idiota? Ustedes dos ya basta. Intervino Rin cruzándose de brazos y frunciendo su ceño en desaprobación a sus discusiones. Los dos solo guardaron silencio, Kakashi pretendiendo leer y Obito apartando el rostro con orgullo. La Kunoichi solo dejó salir un suspiro de resignación. Konohagakure, así que reclutan a ninjas de Konoha para su organización como una forma de alianza, decía Hiruzen mientras leía el pergamino con la información de la misión. No había pasado mucho tiempo desde que los tres hubieran vuelto de la reunión con Akatsuki. El Hokage se llevó su pipa a la boca en un gesto pensativo, desvió la mirada al techo un momento y luego dejó salir el humo por el gran ventanal que estaba tras suyo. Aún hay muchos rumores que envuelven a esa organización, como la muerte del antiguo líder de la lluvia, Anzou. Ellos aseguran que no tuvieron nada que ver, pero considero que Anzou los veía como una potencial amenaza a su liderazgo. Tal vez sea la oportunidad perfecta para averiguar eso, si se tratan de un peligro o no, intervino Ataque.
Además, si no lo son, a Konoha no le vendría mal otro aliado. Tienes razón en eso, Kakashi, lo que plantea el líder de Akatsuki puede sonar como una locura, pero creo que una organización pequeña puede lograr mucho si recibe apoyo de otras más grandes. Se fijó en los tres Jounin antes de apoyar sus codos en el escritorio, juntando sus manos frente a su mentón. Kakashi, tú vas a empezar como instructor de equipos de Genin, no puedo asignarte esta misión, en cambio ustedes dos. Se fijó en los dos restantes y asintió un poco con la cabeza. Rin, Obito, quiero que se unan a Akatsuki en representación de Konohagakure. Los tres ninjas abrieron los ojos en un gesto de sorpresa e incredulidad. Aquello significaba pasar grandes periodos de tiempo fuera de la aldea, era como lo que Asuma hacía protegiendo al señor feudal del País del Fuego. No es como que pudieran pensarlo, era una orden directa del Hokage, por lo que no había otra opción. Enviaré una respuesta de afirmación a Megakure, tendrán una semana para prepararse. Dicho esto, los tres hicieron una breve reverencia y se retiraron de la oficina. La noticia del último decreto de Sarutobi no cayó muy bien a sus consejeros. No consideraban una buena idea que la Jinchuriki abandonara la aldea por tanto tiempo. Y Danzo, bueno, él no consideraba que un Uchiha debiera representar a la aldea, aunque tampoco le agradaba la idea de aliarse con Akatsuki. Y también pensaba que la Jinchuriki debía permanecer confinada en la aldea. Aún así, Sarutobi hizo oídos sordos y expuso porque consideraba que eran los indicados para aquella labor. Tsunagakure, el cuarto Kazekage, se encontrando en su oficina leyendo un pergamino que había recibido hacía apenas unos minutos, solo era otro mensaje de parte del señor feudal del País del Viento solicitando algunas cosas sin mayor relevancia. Un shinobi irrumpió en su lectura para traerle un reporte de misión. Rasa dejó el pergamino a un lado y decidió escucharle. Tal como imaginábamos, entrar a Megakure es imposible sin una invitación, tienen fuertes sistemas de vigilancia, empezó su reporte con firmeza ante la presencia del ninja supremo de Tsunagakure. Pakura y Sasori lograron entrar sin problemas. Señor, ¿está seguro que ellos deban ser parte de esa organización? Además, Baki, le interrumpió para que dejase de hablar, en estos momentos lo mejor será mantenerlos alejados de la aldea y es la excusa perfecta, desde el incidente con Pakura y los ninjas de la niebla, estoy seguro que Sasori podría traicionar a la aldea en cualquier momento. Mantenerlos lejos con la excusa de que Tsunagakure quiere aliarse con Akatsuki es beneficioso, porque también recibiremos informes de lo que hacen. Pero señor, disculpe si insisto demasiado, ¿qué pasa si ellos deciden traicionar la aldea y unirse a Megakure? Preguntó el Jounin un poco preocupado de tener a ese par como enemigos. Si eso pasa, serán considerados ninjas renegados de esta aldea. Pakura es lista, ella frenará a Sasori de cualquier intento por no respondernos como su aldea, tendremos información sobre Akatsuki y todos sus movimientos. El Kazekage tomó un pergamino vacío para comenzar a redactar su respuesta al señor feudal. ¿Puedes retirarte, Baki? Sí, señor. Respondió antes de desaparecer de su oficina. Iwagakure, como era frecuente escuchar, el Tsuchikage soltaba quejas e improperios por cualquier cosa que ocurriera en la aldea, pero como era más común, estaba becerra por su nieta y su equipo. Los tres genin habían causado más problemas de lo normal en su más reciente misión, aunque a dos de los tres niños no les preocupaba en lo absoluto el regaño. Deja de gritar, anciano, cumplimos con la misión, ¿no es lo que importa? Le interrumpió Kurotsuchi con gesto aburrido, no tenía gracia finalizar una misión y recibir un regaño en lugar de agradecimiento. ¿Saben cuántas cosas destruyeron para realizarla? No pretendo cobrarle nada al cliente, así que no tendrán pago por esta misión. Gritó con enojo haciendo reaccionar a los tres, su Jounin a cargo dejó salir un suspiro, ya veía venir algo así. ¿Qué? Eso no es justo, anciano. Exclamaron Deidara y Kurotsuchi al mismo tiempo. Akatsuki por su lado solo se asustó por la reacción de sus dos compañeros, aunque sabía que algo así sucedería. Tsuchikage-sama, si quiere asignarnos otra misión, podríamos incluso ocuparnos de los daños causados. Trató de intervenir Kitsuchi, sujetando a su hija y al rubio para que no fueran a seguir discutiendo con el anciano. Me parece bien que arreglen todos los daños, si lo hacen les pagaré lo correspondiente de la misión, cedió finalmente Onoki. Pero eso es doble trabajo, HN. Volvió a quejarse de Idara, aunque fue prácticamente arrastrado por el Jounin. Onoki dejó salir un suspiro de frustración, estaba ya muy viejo para tener que soportar las malcriadeces de esos niños, a su edad era más responsable como niña, o al menos eso pensaba, casi ni podía recordarlo con certeza. Sabía que había guerras.
Su abuelo, el primero, siempre le ponía a hacer labores absurdas y su maestro, Mu, le entrenaba para que fuera un magnífico shinobi. ¿Quién diría que habían pasado tantos años de eso? ¿Qué más daba? Debía seguir con su trabajo, como Tsuchikage había mucho que hacer. Tsuchikage-sama, ¿decidió algo con respecto a la propuesta de ese grupo llamado Akatsuki? Escuchó preguntar a uno de los ninjas que ayudaban con la repartición de misiones. Eso no es más que un grupo de vándalos, nadie me quita de la cabeza que esos rufianes asesinaron a Anzou por el control de Amegakure, contestó con desdén como casi siempre lo hacía, seguro solicitan ninjas de Iwagakure para tratar de sacarles información, pero ni crean que soy tan ingenuo. Antes de que pudieran decirle algo más, otro grupo conformado de 3 genin apareció para dar el informe de su más reciente misión, haciendo que el tema de la organización de Amegakure se fuera de la mente de Onoki por el momento. Konohagakure, Obito y Rin llevaban al menos un año siendo parte de Akatsuki. Realizaban misiones que implicaba ayudar en aldeas muy pobres en el país de la lluvia y otras aldeas pequeñas dentro del país del fuego, aunque esto no significaba que no fueran cada cierto tiempo a Konoha a dar reportes o realizar misiones para su aldea. En estos momentos, ambos emprendían su camino hacia las afueras de la aldea para que el Uchiha los teletransportara con el Kamui al país de la lluvia cuando algo extraño captó su atención a orillas del río Nakano. Shisui. Para Obito no fue difícil reconocer al joven miembro de su clan y rápidamente fue a su rescate seguido de la Kunoichi. Logró sacarlo del río y Rin no tardó en empezar a revisar sus signos vitales. Aún está vivo, dijo la castaña antes de empezar a presionar su pecho con la intención de sacar el agua de sus pulmones. Cuando el más joven escupió el agua y volvió a respirar, la médico empezó a revisar sus heridas, la más evidente era la ausencia de sus ojos. ¿Quién pudo ser capaz de semejante cosa? Debemos llevarlo al hospital de la aldea, dijo Rin aplicando su ninjutsu médico en el Uchiha menor. No, Shisui habló con debilidad, apenas volvía en sí gracias a Nohara, nadie en Konoha debe saber. Shisui, no hay tiempo para esto, estás muy herido, le interrumpió Obito con preocupación. Obito-san, por favor, insistió antes de emitir un quejido de dolor, nadie debe saber que sigo con vida, por favor. Los dos se miraron entre sí, el robo del Sharingan de Shisui era algo muy grave, debían notificárselo al Hokage, pero por las palabras del menor parecía ser muy riesgoso. Obito se mordió los labios antes de usar su Kamui para enviar al Uchiha herido y a la Jinchuriki a aquella dimensión alterna. Se fijó en su alrededor antes de teletransportarse él mismo. Sarutobi le había pedido que no lo hiciera en el interior de la aldea, pero no podía preocuparse por esas trivialidades en ese momento, algo le decía que podrían correr grave peligro, debía llegar a Amegakure pronto, confiaba en que Rin podía atender todas las heridas de Shisui. Continuara, hola gente. ¿Cómo están? Me disculpo mucho por el retraso, me ocurrieron toda clase de cosas con el computador, perdí casi todas mis cosas ya que debieron formatearlo, apenas se salvaron unos archivos, fue horrible. Espero que el capítulo les haya gustado, cualquier duda no sean tímidos, pregunten. Denos leemos 22 Chapter 4. Uchiha título. Uchiha Obito no Monogatari género. Aventura / romance / amistad subgénero. What if, ¿qué pasaría si? Advertencias. Muerte de personajes, no vayan a lloriquear, en la serie se murieron un chingo, uso de Ox disclaimer. Los personajes de Naruto no me pertenecen, son propiedad de Masashi Kishimoto, hago esta historia con el único fin de entretener. Arco capítulo 1, 4. Uchiha Amegakure. Rin se había quedado dormida en una silla junto a la cama en la que reposaba Shisui Uchiha. Cuando volvieron a la aldea de la lluvia, Obito explicó lo sucedido a Yaiko, quien entendió la situación y les permitió que el menor se quedara sin problemas, lo importante en esos momentos era salvar su vida. Nohara permaneció mucho tiempo en una habitación atendiendo todas sus heridas. Aquello había consumido casi todo su chakra y mientras le cuidaba, acabó por quedarse dormida. Rin, despierta, Obito posó su mano en su hombro para removerle un poco en un intento de despertarla. Rin, ¿estás bien? La Jinchuriki no tardó mucho en volver en sí, después de todo una parte de ella seguía alerta en caso de que su paciente reaccionara así. Estoy bien, descuida. Creo que usé demasiado chakra, es todo, contestó sonriendo para no preocupar a Uchiha. Entiendo, suspiró aliviado, ¿cómo está Shisui? Todas sus heridas fueron provocadas al ser arrastrado por el río, no había heridas de lucha, explicó mirando con preocupación al más joven que yacía durmiendo en la cama. ¿Crees que intentaba suicidarse? Un modo de saberlo es volver a Konoha y averiguar qué sucedió. Cerró su ojo un momento, meditando bien la situación.
Todo le indicaba que lo mejor era esperar que Shisui reaccionara, él podría explicar lo que había sucedido, luego podría volver a la aldea y hablar con el Hokage al respecto. ¿Crees que despierte pronto? A decir verdad, no lo creo, respondió con cierto pesar, es muy posible que tarde más de lo esperado para volver en sí. Y Rin tenía razón. Shisui había quedado en una especie de coma y con el pasar de los días no dio señales de un pronto despertar, lo único que podían hacer era cuidar de él en la base de Akatsuki, podría ser peligroso exponer el hecho de que estuviera vivo. Konohagakure Itachi Uchiha caminaba por la aldea luego de haber confrontado a la policía militar con respecto a la muerte de Shisui, aunque no hubiera cuerpo, su desaparición y la nota de suicidio lo confirmaba. La pérdida de su mejor amigo era algo que aún le dolía demasiado, se suponía que un shinobi debía saber controlar sus emociones, pero aquello había sido tan duro que incluso había obtenido el Mangekyo Sharingan. Itachi-kun, la voz de Izumi le sacó de sus pensamientos. Tenía tiempo sin verla por sus misiones como Anbu, pero eso no significaba que no estuviera pendiente de sus progresos como ninja. Se fijó en la muchacha que le miraba con notoria tristeza, no necesitaba pensarlo mucho para saber qué le diría. Escuché lo de Shisui-kun, lo lamento mucho. No lo lamentes, fue su decisión. Supongo que nunca conocí a Shisui tanto como creía. No le gustaba mentirle, pero ¿qué más daba ya a quien no mentía desde hacía mucho tiempo? Siguió avanzando junto a la Kunoichi, pensando en lo que la muerte de su amigo traería consigo. Pero él era tu mejor amigo, eran como hermanos, entiendo que esto debe ser muy triste para ti, respondió con un tono insistente, no entendía por qué Itachi tendía a ocultar tanto sus emociones, siempre había creído que había un poco más de confianza entre ambos, después de todo se conocían desde muy pequeños. El significado de la vida y la muerte era algo que había rondado en la mente de Itachi desde una edad muy temprana. Al principio había sido un pensamiento solitario, sin estar atado a una emoción propia, pero todo cambió en el momento que Tenma murió en aquella misión, asesinado por aquel hombre que también poseía un Sharingan, pero cuyas habilidades parecían sobrepasar las de cualquier otro Uchiha. El sacrificio de Tenma para salvarle le había marcado de un modo tan profundo que el Sharingan se había manifestado en sus ojos a sus cortos 8 años. La muerte había cobrado un sentido más auténtico y profundo en su pensar, la idea comenzaba a producirle más temor que antes. Y ahora, había perdido a Shisui y estaba al borde de lo que podría ser una guerra civil provocada por su propio clan. Se sentía contra la espada y la pared. Quisiera que confiaras más en mi Itachi-kun. Izumi le trajo de vuelta a la realidad, había terminado divagando mucho en sus pensamientos. Para lo que necesites, yo te escucharé, ¿sí? Se fijó en la sonrisa contraria por un momento. Si tan solo pudiera decirle todo lo que realmente le preocupaba, lo que sentía, el temor que le embargaba de ver su amado hogar envuelto en la guerra y la desgracia. Había muchas razones por las cuales no podía decir nada, pero de algún modo apreciaba su ofrecimiento y sus buenas intenciones. Gracias, Izumi. Respondió con la mayor sinceridad que pudo permitirse por primera vez en semanas. La Kunoichi le miró un poco sorprendida, no esperaba una respuesta en esos momentos, pero recibirla le hizo sonreír bastante feliz, llegando a ruborizarse ligeramente. Sus pasos acabaron llevándoles al cementerio, de algún modo Itachi sentía que acabaría dando en ese lugar. ¿Pero qué se supone que vería? El cuerpo de Shisui no había aparecido, por lo tanto, no existía una lápida para él. Su nombre tampoco estaría tallado en la piedra de los héroes porque no había muerto luchando, el suicidio no siempre era bien visto en el mundo de los ninjas, no era la muerte más honorable, pero todo dependía del punto de vista. La muerte de su mejor amigo había sido con las razones más honorables. Proteger a su clan y a su aldea. Ana-chan, Izumi volvió a hablar pero esta vez no se dirigía a él sino a la única persona aparte de ellos que se encontraba en el cementerio. No estaba de pie frente a ninguna lápida en específico, solo miraba el gran monumento rojo de forma distraída. Itachi conocía a Ana Inuzuka desde la academia. En ese entonces no habían sido muy cercanos, pero ella era de esas pocas niñas que no parecía maravillada con su talento, incluso mantenían conversaciones normales una que otra vez durante las clases. Aunque se había graduado antes que ella, había seguido viéndole de vez en cuando y sabía que había sido compañera de Izumi poco después. Con el tiempo, se habían vuelto un poco más cercanos, pero parecía llevarse mejor con Shisui, tenía entendido que ella lo admiraba casi de la misma forma que él lo hacía. Suponía que Ana también había ido al cementerio para despedirse de Shisui. Itachi, tú eras su amigo, alguna vez dijo que pensaba.
Su voz sonó dolida y algo dispersa. El Uchiha entendía que no era el único que sufría con la muerte de su mejor amigo. No, nunca pensé que hiciera algo así, contestó con voz monótona, no sintió que sonara muy sincero. Tal vez Ana e Izumi merecían saber las condiciones de la muerte de Shisui, mas no era su deber decírselos. Comprendía la falsa excusa de su amigo con respecto a su suicidio. Contar que Danzo le había quitado uno de sus ojos era una seria acusación que podría causar más problemas y tensiones entre su clan y la aldea. Me hubiera gustado hablar con él una última vez. Inuzuka cerró sus ojos y dejó salir un suave suspiro. Volvió a abrirlos para ver a su pequeño compañero canino que emitió un chillido suave, y luego a los dos que habían llegado. Fue al ver sus oscuros ojos que Itachi comprendió que más que sentimientos de admiración, lo que ella sentía pudo ser amor. Tal vez él también hubiera querido, comentó recordando alguna de las pocas palabras de Shisui, lamentándose de no poder hacer nada para arreglar las cosas. Me hubiera gustado poder tener una vida más larga, poder compartir más contigo y cuidar un poco más de Ana. Ustedes son como mis hermanos menores, de hecho, ustedes son la mejor familia que pude tener. Tú eres mi mejor amigo, el único a quien puedo pedirle esto. Por favor, protege a la aldea y el nombre de los Uchiha. Las palabras de Shisui y su triste sonrisa le retumbaron en la mente. Era muy doloroso y tuvo que esforzarse en no demostrarlo. Por primera vez sentía muy difícil el ocultar sus verdaderas emociones. Se fijó en las lápidas a su alrededor, luego en el gran monumento y por último en Ana. Ella parecía estar en su misma situación, ocultando el dolor que de verdad sentía. Ana-chan, si quieres podemos acompañarte a buscar a tu hermanito a la academia, ya se está haciendo tarde, sugirió la Uchiha. Tal vez a su amiga le vendría bien algo de compañía. Ana sonrió ligeramente y asintió un poco con la cabeza. Yo tengo que irme, sé que ustedes dos estarán bien. Dicho eso, Itachi desapareció como cualquier shinobi de su nivel. Las dos kunoichis salieron del cementerio. Al menos hablar entre ellas ayudó mucho a que Ana no pensara tanto en la muerte de Shisui. Aimaru caminaba cerca de ambas. Ese día todo parecía muy tranquilo en la aldea oculta de la hoja. Ese día no parecía más diferente de los otros, pero sería un día que marcaría en la historia de Konoha. ¿Un descendiente de Madara Uchiha? ¿Por qué tendría que creerte?, cuestionó Itachi mirando fijamente al hombre frente a sí. Era más alto que él pero no dejaba de verse muy joven. Con el cabello negro, quebrado, pero no tan largo como para llegar a sus hombros. Su único ojo visible era rojo brillante, la prueba de ser miembro del clan Uchiha, el Sharingan. Mientras que el otro estaba cubierto por vendas. No me importa si no me crees. ¿Qué es lo que quieres?, cuestionó observando al menor con desinterés. Necesito que me ayudes con algo. Sabía bien que era lo que Itachi había ido a pedirle. Zetsu se lo había dicho desde hacía mucho tiempo, por eso mismo se había mostrado ante él 5 años atrás, para que conociera su existencia y le buscara cuando el momento llegara. La masacre del clan Uchiha había iniciado. Itachi había comenzado a asesinar a todos los civiles mientras su compañero se había encargado de la policía militar. Para él no había sido muy difícil. El ojo que ocultaba con vendas no era más que el Rinnegan que anteriormente poseía Nagato. Solo bastaba uno de aquellos ojos para acabar con todos de una manera ridículamente sencilla. Mientras Itachi se dirigía a su casa para enfrentar a su padre, al cual consideraba su mayor adversario, tras enterarse que este poseía un Mangekyo Sharingan también, el otro hombre se encontraba con la Uchiha de pelo castaño en la entrada de la estación de policía. Ella trató de enfrentarlo, pero este fácilmente pudo repeler sus ataques y sin mayor dificultad le atrajo para asesinarla con una de las barras que podía sacar de sus manos gracias a los poderes del Rinnegan. Aquella sangrienta noche pronto llegó a su fin con la muerte de Mikoto y Fugaku, así como un traumatizado Sasuke. Los dos ejecutores se reunieron una vez acabada la misión. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó el mayor dispuesto a marcharse. Dejaré la aldea, pero primero debo hacer algo primero, contestó mirando al contrario con expresión neutra. Se estaba conteniendo sobre todo lo que sentía en esos momentos. Deberías venir conmigo, tal vez podrías ayudarme con algo que quiero hacer. Bien, te ayudaré. Amegakure, ya lleva más de una semana inconsciente, tal vez deba volver a Konoha y hablar con el viejo Hokage, dijo Obito mirando al otro Uchiha con preocupación. Sabía que Rin lo cuidaba mucho y se ocupaba de todo para mantenerle estable, pero la duda sobre lo que había pasado no salía de su cabeza y necesitaba encontrar respuestas. Rin terminaba de acomodar una venda alrededor de la cabeza de Shisui, la cual cubría mejor la ausencia de sus globos oculares. Los únicos miembros de Amegakure que sabían de su presencia ahí eran Yaiko, Nagato y Konan.
Esta última a veces ayudaba a Rin en lo que podía para cuidarle, dejar solo al más joven no parecía ser una opción muy factible en esos momentos. Creo que deberías ir, yo me quedaré a cuidar de Shisui en caso de que despierte, sugirió la Kunoichi mientras se levantaba de su lugar. No te preocupes, yo estaré bien y sé que volverás pronto. El Uchiha sonrió y asintió con la cabeza antes de salir de la habitación. Primero debía avisar a Yaiko de su partida. Hecho eso, se marchó a Konoha a través de su Kamui. Rin, poco después de que Obito se marchara, Conan entró a la habitación en busca de la castaña. ¿Crees que puedas ir un momento al salón principal? Algunos están un poco lastimados, al parecer hubo un enfrentamiento con bandidos. Oh claro, enseguida iré, accedió para salir de la habitación. Conan creó unas cuantas mariposas de papel que dejó dentro y fuera de la habitación como vigilancia antes de seguir a la otra Jounin. Aquello tampoco tomaría mucho tiempo y no hará pronto volvería para seguir cuidando de Shisui. Al llegar con el resto de los miembros de la organización, Rin comenzó a atender a los que estaban más heridos. Ninguno lo estaba de gravedad, pero su deber como ninja médico era atender incluso las más mínimas heridas de su equipo. Con el tiempo que llevaban siendo parte de Akatsuki, tanto ella como Obito se habían empezado a relacionar con todos los miembros y mantenían buenas relaciones. Sasori, Pakura, bienvenidos, saludó Conan a los recién llegados. Ambos ninjas de Sunagakure habían vuelto de su aldea. No creerán todo por lo que tuvimos que pasar antes de venir, comentó la Kunoichi de cabellos verdes con evidente cansancio en su tono de voz. Konohagakure no había modo de que pudiera creer lo que había sucedido. Todo su clan había perecido a manos de Itachi, eso no podía ser. Debía admitir que nunca tuvo una relación muy estrecha con ellos y que cuando se supo de su supervivencia, muchas veces le exigieron recuperar el Sharingan que había regalado a Kakashi, pero no por eso esperaba que todo su clan desapareciera en un solo momento. Al parecer los únicos Uchiha vivos que quedan son tú, el mismo Itachi y su hermano pequeño, Sasuke. La voz de Sarutobi apenas le llegaba, un extraño sentimiento le llenaba así como un fuerte dolor de cabeza. Obito, tienes suerte de no haber estado en la aldea, es muy probable que hubieras muerto de ser así. Todo sucedió en la noche y muy rápido, no hubo modo de que nadie se defendiera. ¿Shisui fue asesinado por Itachi? Sabía bien que se arriesgaba con esa pregunta, que era falsa y no era más que una fachada. Shisui Uchiha dejó una nota de suicidio y se arrojó al río Nakano, su cuerpo desapareció en sus aguas, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido por obra de Itachi. La policía militar al parecer sospechaba de él, contestó dejando salir un largo suspiro. Obito quería mencionar el hecho de que en realidad Shisui estaba con vida, pero los consejeros se encontraban ahí y sabía que ellos mantenían una relación muy estrecha con Danzo. A partir de ahora Itachi aparecerá en el libro Bingo, espero que entiendas que es un enemigo de la aldea. ¿Qué pasará con Sasuke? No podía evitar sentirse terrible respecto al niño, él no merecía eso, tan solo tenía 7 años, aunque él se había quedado huérfano mucho más pequeño si bien recordaba. Sasuke fue ubicado en una nueva casa, yo me ocuparé de ayudarlo económicamente hasta que se gradúe de la academia y pueda ganar dinero en misiones, explicó mirando fijamente a Uchiha, se notaba muy afligido y no era para menos. Entiendo que con tus constantes misiones, asistir a las reuniones de tu clan era casi imposible, ¿no notaste nada raro cuando estabas en la aldea? Preguntó. Obito era muy leal a la aldea y poco apegado a su propio clan, pero no estaba de más tratar de intuir si estaba al tanto del golpe de estado. No señor, nada fuera de lo normal, negó. Por un momento temió que no le creyeran, aunque no entendía por qué. Sabía del descontento de su clan, pero no había estado muy presente como para saber sobre lo que planeaban hacer. ¿Tiene idea de por qué Itachi? No puedo hacer nada más que especular en realidad. Itachi es un criminal y tu deber será capturarlo o asesinarlo de ser necesario. Proteger a tu aldea debe ser tu mayor prioridad. Si es posible recurrir a la ayuda de Akatsuki, te lo agradecería mucho. Sí señor. Aunque me extraña que volvieras antes y sin Rin, ¿acaso sucedió algo? Por la pregunta llegó a tensarse un poco, sentía que no debía mencionar a Shisui, una fuerte corazonada se lo impedía. No, solo sentí que debía hacerlo por alguna razón. Esa mentira era absurda, pero no se le ocurría una mejor en esos momentos, no creí que se tratara de algo tan grave. Entiendo. Aquello pareció convencer al viejo Hiruzen de algún modo. Al salir de la oficina del Hokage, se sintió bastante mareado y lo mejor que se le ocurrió hacer en esos momentos fue caminar por la aldea tratando de ignorar aquel dolor de cabeza, pero este solo se hacía más intenso.
Por una fracción de segundo vio varios cadáveres a su alrededor, eran miembros de la policía militar y poco después a una mujer, estaba casi seguro que se trataba de Izumi Uchiha. Obito llevó una mano a su cabeza ahogando un quejido de dolor. Intentaba asimilar lo que ese vago recuerdo significaba, pero tan pronto como había venido, se desvaneció casi por completo. Aquello había sido tan extraño, empezaba a sentirse agitado y débil, la vista comenzaba a tornarse nublosa. Tuvo que detenerse por un momento para tomar un poco de aire. Su visión empezaba a aclararse de nuevo, sin embargo, otra imagen distinta a la de su campo visual se estaba manifestando, aquello solo significaba una cosa: la cercanía de Kakashi. Sus ojos de algún modo estaban conectados y cuando alguno de los dos sentía alguna emoción fuerte y estaban cerca, podían compartir su visión. No esperaba verte tan pronto, Obito, su despreocupada voz resonó cerca de sí, ¿y Rin? ¿No vino contigo? Hola Kakashi, saludó sin muchos ánimos. No, ella se quedó en Amegakure. Necesitaba hablar unas cosas con el viejo y me enteré de lo que pasó. Así que ya lo sabes. Ataque dejó salir un leve suspiro, entendía si su amigo estaba afligido por lo sucedido a su clan. ¿Quieres caminar un poco? El Uchiha asintió con la cabeza y de tal modo retomó su andar por la aldea solo, que esta vez con la compañía de Kakashi. Por varios minutos no hubo ningún intercambio de palabras, Obito seguía hundido en sus pensamientos sobre lo sucedido, no podía dejar de preguntarse si él debía ser uno de los tantos muertos de semejante masacre. Al principio creí que era una locura que tú y Rin debieran estar lejos de la aldea por tanto tiempo. Kakashi decidió romper el silencio finalmente, pero luego de esto, me alivia que no estuvieran aquí. Siento como si me hubiese escabullido de la muerte una vez más. Llevó las manos a los bolsillos de su pantalón, mirando el suelo por unos momentos. ¿No crees que es un poco irónico? Tal vez. No podría asegurarte nada, pero la verdad, agradezco que sigas vivo. No podría proteger a Rin yo solo. Las palabras del otro le hicieron sonreír ligeramente, tenía razón en un punto, aunque ahora que lo pensaba bien, Rin era muy capaz de cuidarse a sí misma, era una mujer fuerte, valiente, decidida y tan amable que le era cada vez más difícil no seguir amándola. Ella era sin dudas una magnífica kunoichi, no necesitaba de ellos para que la protegieran. Ser un Jinchuriki no debe ser fácil. De nuevo Kakashi acabó con el silencio. ¿Recuerdas lo que Kushina le dijo a Rin cuando Minato-sensei modificó el sello que contenía al Sanbi en su interior? Obito se detuvo un momento al recordar las palabras de la mujer pelirroja. Sintió una especie de alivio de seguir con vida. Rin le necesitaba, no se trataba solo de protegerla, si había algo que ayudaba a los Jinchurikis a mantenerse cuerdos era el amor de sus seres queridos y esos eran él y Kakashi. Ella los necesitaba a los dos, no podía darse el lujo de morir todavía. Luego de visitar el cementerio, para despedirse de los miembros de su clan, decidió caminar otro rato junto a Kakashi por la aldea. Acabó por llegar hasta la Academia Ninja, Iruka y sus estudiantes se encontraban afuera entrenando el saludo de reconciliación. Aquello le traía muchos recuerdos, le hacía sentir nostalgia y era tierno ver a los pequeños entrenar, solo esperaba que esos futuros ninjas no tuvieran que pasar por lo mismo que toda su generación. ¿Piensas hablar con Sasuke? Tal vez le vendría bien apoyo de otro superviviente Uchiha. No lo sé, ¿qué podría decirle? Dejó salir un sonoro suspiro mientras veía como él y Naruto pasaban al círculo. El rubio le insultaba, pero el pequeño azabache se mantenía bastante tranquilo, los grititos de las niñas apoyándole no parecían importarle mucho. ¿No crees que si yo hubiera estado, hubiera podido hacer algo contra Itachi? Obito, él solo pudo contra toda la policía, él hubiera estudiado las habilidades del Kamui para enfrentarse a ti. No creo que Sasuke te culpe por no haber estado.